Buenos días, hermanos, los saludo como cada domingo en el nombre del Señor. Sean todos bienvenidos a esta transmisión. Vamos a continuar con el estudio de la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Hoy nos corresponde ya avanzar hacia los versículos 3 y 4 de la primera carta en el capítulo 1. La palabra de Dios dice así: Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñe diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encarezco ahora. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque tú permites que podamos reunirnos también de esta manera, podamos estar juntos, Señor, y podamos aprender de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos ayude a entender, Señor, a ser también escudriñadores de tu palabra en el día de hoy, para poder recibirla, Señor, como corresponde. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en esta serie de Timoteo que hemos estado ya siguiendo algunos domingos, hoy nos corresponde el título que he puesto como fondeados en su palabra. Cuando digo fondeados es como anclados. Fondeado es un concepto marino que significa anclados, anclados en su palabra. Ya el Señor Jesús nos decía cuando escribía el apóstol Juan palabras categóricas acerca de lo que era el enemigo. Y nos decía que donde quiera que se siembra la verdad, el enemigo va a querer distorsionar esta verdad. ¿Ya? El enemigo va a sembrar falsedad donde se ha sembrado la verdad. Si nosotros vamos al Evangelio de Juan, como les decía antes, vamos a Juan capítulo 8, vamos a ver ahí cómo ya el apóstol Juan nos advertía acerca de esto a través de la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Y en Juan capítulo 8, versículo 44 dice así: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, les decía Jesús a los escribas, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ese es el concepto que Dios mismo, que su Hijo Jesucristo, definió de Satanás: padre de mentira. Entonces no nos debe sorprender a nosotros cuando el propio apóstol Pablo advierte a Timoteo acerca de estas personas y le dice que te rogué que te quedases en Éfeso. Cuando él dice que te rogué que te quedases en Éfeso, era porque había algo que hacer, una tarea que hacer allá. Esto de la mentira y de los falsos maestros, hermanos, no es de ahora. Esto viene de siempre. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, vamos al libro de Deuteronomio, por ejemplo, vamos a encontrarnos, vamos a Deuteronomios capítulo 13, versículo 1, voy a leer Deuteronomios 13, 1. Dice así la palabra de Dios: Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz y serviréis a él. Hermanos, en la antigüedad ya había. Si nosotros vamos a Jeremías, un profeta de la antigüedad, vamos a Jeremías. Salmos, Proverbios, después está Isaías, después está Jeremías. Jeremías capítulo 23, dice así, versículo 1. Ay de vosotros los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no habéis cuidado. He aquí que yo os castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver de sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Hermanos, en el Antiguo Testamento se levantaban falsos profetas, se levantaban falsos maestros. El castigo para ellos era la muerte.
Hoy en día no es distinto, no es diferente. Incluso ya nuestro Señor Jesús nos advirtió sobre los falsos profetas. Decía, guardaos de los falsos profetas que vienen vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Incluso es más, cuando Jesús habló en el discurso del Monte de los Olivos, que todos recordamos, que está en el capítulo 24 de Mateo, los voy a invitar a ver, por favor, vamos hasta Mateo 24. Eso es lo que se llama o se conoce como el discurso del Monte de los Olivos, que es un discurso distinto al del Sermón del Monte, que estuvimos estudiando el año pasado. En el Monte de los Olivos, en el Mateo 24, lo que se habla, en definitiva, en los postreros tiempos. Se habla ahí de lo que será la tribulación y la gran tribulación. Pero en los primeros versículos Jesús habla y nos enseña de lo que serían, como por decir, características de lo que sería la gran tribulación, de lo que sería la tribulación, que son los tiempos previos, que es lo que estamos viviendo nosotros hoy día. Es así, por ejemplo, que en Mateo capítulo 24, en el versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y el versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuera posible aún a los escogidos. Este pasaje está hablando de la tribulación propiamente tal, pero lo que debemos entender que así como el anticristo aún no ha llegado, sí está el espíritu del anticristo, que es lo que nos dice el apóstol Juan después en la primera carta que él escribe, ya en el capítulo 3, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, también podemos decir, así como el espíritu del anticristo está en nosotros, también hay señales y prodigios y milagros que pueden hacer el espíritu del anticristo. Entonces, hermano, cuidado, porque lo que Satanás va a querer atacar siempre es la palabra, es la palabra, es la palabra. Los autores del Nuevo Testamento repitieron la advertencia contra esto. Falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan. Vamos a 2 Corintios. El apóstol Pablo los persiguió, tuvo que luchar mucho con ellos. 2 Corintios, capítulo 11. En 2 Corintios, capítulo 11, el apóstol Pablo está escribiendo y les está advirtiendo. Es una advertencia contra los falsos maestros. Todo el capítulo 11 ahí habla de esto, pero yo me voy a ir al versículo 13, voy a leer el 13 hasta el 15 solamente. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se ponen un disfraz, como si fueran apóstoles de Cristo, dice él. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hermanos, dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Nosotros sabemos que hoy día hay personas que se hacen llamar apóstoles y se hacen llamar profetas. Eso lo vimos en la introducción del libro de Timoteo, no lo vamos a repetir. Por si alguien no estuvo ese domingo, puede ir a verlo, está en nuestra página, ¿cierto? Sobre lo que eran los falsos apóstoles y los falsos profetas. Y lo que eran los verdaderos apóstoles, ¿ya? Incluso el apóstol Juan, como les decía antes, nos advierte ya, el apóstol Juan escribió hasta fines del primer siglo, fue el hombre que murió de vejez, longevo, y quizás fue el que le tocó más luchar contra los falsos profetas, porque en aquella época ya se habían levantado. Y él hablaba de los falsos profetas. Voy a ir a 1 de Juan, capítulo 4, los invito a que busquemos nuestras Biblias, 1 de Juan, capítulo 4. El apóstol dice, versículos 1 a 3, 1 de Juan 4, 1 al 3 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Juan estaba advirtiendo que habían falsos profetas en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya está en el mundo. Hermanos, eso está pasando. El apóstol Juan escribió esta carta aproximadamente entre el año 90 y el año 95 después de Cristo. Un poco más atrás, 1 de Juan, capítulo 2,
Versículo 18 dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no son de nosotros. Entonces lo que nos está advirtiendo el apóstol Juan es que este anticristo ya está funcionando en el mundo como el espíritu del anticristo. Y conocemos por esto que es el último tiempo. Han surgido muchos anticristos. Aquí cuando el apóstol Juan habla de muchos anticristos, quiero dejar en claro que se refiere a pequeños anticristos. El anticristo con mayúscula, el anticristo vendrá en la tribulación. Ahí actuará, pero por ahora tenemos estos pequeños anticristos que son como una imitación del otro. Son como, digamos, títeres del otro, por decirlo de alguna manera. Son enviados del anticristo, de Satanás mismo, que están preparando el terreno. Entonces, hermanos, cuidado, nosotros no nos dejemos engañar. Más, incluso en su segundo libro, ahí en la segunda carta, del apóstol Juan, en el versículo 7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y es el anticristo. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a las palabras que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, le dice que te rogué que te quedases en Éfeso. Cuando le dice te rogué que te quedases en Éfeso, no es porque le dice, mira, porque en Éfeso los hermanos son buena onda, allá hacen paseo, toman sus oncecitas. No, es porque estaba ocurriendo algo grave. Y Timoteo tenía la capacidad y las condiciones para corregirlo. Entonces Pablo estaba en Macedonia. Y como él estaba en Macedonia, le encarga a Timoteo estas cosas porque en aquel tiempo no era tan fácil ir desde Macedonia hasta Éfeso. Digamos lo que hoy día sería Bulgaria hasta Turquía. Entonces se le encarga a Timoteo esta labor. Y estos falsos maestros son peligrosos, hermanos, porque al igual que su maestro o gran maestro que es Satanás, son gente que va a falsear la palabra de Dios. Son como ambulantes, andan de iglesia en iglesia. ¿Y qué son culpables? Son culpables de falsear, de adulterar la palabra de Dios. Satanás sabe que la palabra de Dios es la semilla pura y es ahí donde va a atacar, Y lo más terrible de estos maestros es que muchas veces, y la mayoría de las veces, su enseñanza parece espiritual, parece bíblica. Entonces esto es mucho más peligroso que un ataque abierto. Porque un ataque abierto a las verdades bíblicas las vamos a detectar. Pero los falsos maestros primero confunden, luego cautivan, porque son muchas veces carismáticos. Y finalmente echan al infierno las almas. Almas incautas, que son atrapados por los falsos maestros. A pesar de que Éfeso era una iglesia preciosa, que tenía una historia espléndida, no se había librado de esto, de esta acometida de los falsos maestros. Pero Pablo ya lo había dicho. Vamos a Hechos, capítulo 20. Cuando el apóstol Pablo se va a despedir de los hermanos de Éfeso en su último viaje misionero, él sabe que su tiempo está cercano, su partida, sabe que va a ser tomado preso en Roma, y llevado a Roma, Entonces él reúne a todos los ancianos. Ahí en Hechos 20, el versículo 16 dice: porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si fuese posible, en Jerusalén. Entonces Pablo directo a Éfeso. ¿Y qué hace en Éfeso? Reúne a los ancianos, reúne a los pastores de Éfeso. Ahí se explica en el versículo 17 en adelante. Y allá en el versículo 29, mira lo que les dice. Voy a leer Hechos 20, 29. Porque yo sé que después de mi partida, está hablando en Éfeso, después de mi partida, entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por eso en el versículo 27 Pablo le decía: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Él sabía que vendrían enemigos desde fuera, pero también se levantarían desde dentro. ¿Qué significa? Los de afuera los podemos detectar, son
son fáciles a veces de detectar, pero los de adentro a veces es más complejo. Es como a veces cuando pasa que en la iglesia hay personas con su agenda propia. Hay iglesias en lo que ocurre eso, ¿cierto? Que hay gente que dice, no, mira, yo voy a la iglesia, pero yo pienso de esta manera, yo creo, yo no estoy muy de acuerdo con el pastor, con lo que habla, con lo que predica, pero yo voy ahí porque, no sé, algo me gusta. Entonces ahí nuestra primera señal con eso. Son gente que tiene su agenda propia, su camino propio, que no se somete a la iglesia, que no se somete a la enseñanza, a la doctrina. Entonces pueden venir, dice acá, desde dentro, dice que entrarán, vendrán de fuera, lobos rapaces que no perdonarán, y que de vosotros mismos se levantarán hombres, personas que empiecen a cuestionar las enseñanzas de los maestros de la iglesia, de los pastores de la iglesia, que tendrán, como les dije antes, su camino propio. Hermanos, la palabra de Dios es la semilla, pero debemos estar conscientes que el diablo pondrá cizaña. Donde Dios sembró la palabra, donde Dios sembró el demonio, pondrá cizaña. Toda iglesia verdadera, yo no quiero referirme, como no lo hicimos en la introducción, a detenerme en hablar de los falsos maestros, de los falsos profetas, de los falsos apóstoles. No merecen nuestro tiempo. Lo que sí le tengo que decir es que toda iglesia verdadera está fundada en la palabra de Dios. Es ahí donde tenemos que tener la información necesaria para instruir, para dirigir la iglesia. La iglesia debe ser instruida y dirigida en la palabra de Dios. La iglesia, nos dice el apóstol Pablo, que se compara con un edificio, donde la piedra angular, la piedra principal, en la que se sostiene todo, es nuestro Señor Jesucristo. Pero los fundamentos son los apóstoles y los profetas. Esa es una iglesia sana, esa es una iglesia bíblica. Esto lo explica el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Vamos a Efesios capítulo 2. Vamos a Efesios capítulo 2. Dice así. Voy a leer del versículo 19 al 22. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos la iglesia, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Jesucristo es la piedra angular, los apóstoles y los profetas son los fundamentos, y nosotros somos este edificio, la iglesia. La iglesia dice que somos nosotros, dice que también somos edificados para morada de Dios en espíritu, porque Dios mismo mora en la iglesia, en sus hijos. Entonces, esa es la doctrina, por eso es que no podemos aceptar hoy día un apóstol, porque la doctrina, la palabra de Dios se fundamentó en los apóstoles. Y si hubiera un apóstol hoy, tendríamos que cambiar toda la Biblia para fundamentar la Biblia en los apóstoles que hay hoy. No podemos hacer eso. Tendríamos que a esta Biblia tenerle un agregado con todo lo que dijo el apóstol Juan. Después viene otro apóstol que por allá, que está en Miami, otro que está en Centroamérica. Y tendríamos una larga, un stick fist, ¿cómo se llaman esos que ponen esos papelitos, cierto? Exposit. Tendríamos unos exposit. No podemos hacer eso, hermano. Esto es lo que nos enseñaron los apóstoles, lo que nos enseñaron los profetas. Nada más, no hay más. Y como le dije antes, ni siquiera voy a referirme a los otros, a los falsos, a los herejes que andan en la televisión haciendo show. Son programas de televisión, son show pagados. Hermanos, si nosotros nos focalizamos en la palabra de Dios, mantendremos seguros, estaremos seguros ante las doctrinas del engaño de los falsos maestros. Estaremos fondeados, como les dije antes, estaremos anclados en su palabra. Pablo les advierte a Timoteo y le dice que hay gente que anda enseñando, y dice, el versículo 3 dice, que te rogué que te quedases en Macedonia para que mandases, no pidieras por favor, mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina. O sea que había algunos en la iglesia que estaban enseñando una doctrina diferente. ¿Ya? Como les dije antes, el apóstol no le interesaba tanto que fuera a Éfeso porque lo querían, porque es verdad que lo querían, porque lo amaban, lo consideraban un buen maestro, un buen pastor, sino porque había que corregir cosas.
Y había gente que estaba enseñando una doctrina diferente. Entonces le dice que no enseñen diferente doctrina. Y aquí habla de ciertos individuos. ¿Se fija lo que dice? Porque dice algunos que no enseñan diferente doctrina. O sea que había algunos, no muchos, algunos, que estaban enseñando una doctrina diferente. Y fíjate lo que dice el versículo 7, que dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Es decir, la acusación es fuerte. Porque estos algunos estaban enseñando una doctrina diferente y se creían doctores de la ley, pero no sabían lo que hablaban. ¿Le ha pasado, hermano, a usted a veces que conversa con alguien y usa palabras rebuscadas y menciona textos y uno le pregunta, disculpa, ¿tú has leído la Biblia? Y te dice, la verdad que no he leído la Biblia. Es muy común. Ya dentro de la iglesia cuesta encontrar hermanos que hayan leído toda la Biblia. En el mundo menos. Pero sin embargo hablan de la Biblia. Y aseguran cosas que están en la Biblia, sin nunca haberla leído. Entonces dice que se hacen doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Repiten cosas que escuchan, discursos aprendidos, como se dice por ahí. Ahora, había también otros que eran como los líderes de esto, que menciona el versículo 20, dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Da la idea que estos dos eran los líderes. No eran los únicos, habían otros más también. Era un grupito pequeño, pero había un grupito ahí. Y estos dos eran los líderes. En su momento, cuando lleguemos allá, lo vamos a hablar con detención. Por ahora, veamos así la panorámica de esto. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo esto y no menciona los otros nombres, quizás por varios motivos. Puede ser que, primero, que Timoteo los conocía mejor. Sabía quiénes eran. Entonces habían casos menos graves, habían algunos que, por ejemplo, podían ser arrastrados. Y esos que eran arrastrados, lo más probable es que podían ser rescatados, o sea, redarguidos, corregidos y vueltos a la iglesia. Habían otros como Alejandro y como Himeneo que simplemente había que entregarlos a Satanás. Entonces, como Timoteo vivía en Éfeso, sabía mejor y podía conocer mejor quiénes eran y quiénes no eran. El grupo no era grande, dice que eran ciertos individuos, o sea, algunos, que no eran muchos tampoco, como suele ocurrir. Y los que estaban en este grupo tampoco eran gente tan importante, porque el versículo 7 nos dice que querían ser doctores de la ley, pero no entendían nada. Entonces no eran gente importante. Hermanos, ¿y qué está pasando con esto? Esto dice que estas personas ni presten atención a fábulas. Son gente que generalmente enseñaban teleseries, telenovelas, separaban, eran como los atenienses. Se recuerda cuando Pablo está en Hechos capítulo 17 y llega a Atenas, y los atenienses dicen que ellos todo lo que fuera nuevo, todo lo que fuera novedoso querían escuchar. Hay gente así, siempre ha habido gente así, que aparece alguien con algo nuevo y dicen, mira, este hermano está diciendo algo que me parece que es correcto, que yo creo que es lo que debería hacer. Pero hermano, no es así. No porque algo sea novedoso, no porque algo sea nuevo, es verdadero. Muchas veces son antiguas prácticas, antiguas herejías remozadas con vestidos nuevos, pero son prácticas antiguas, son herejías antiguas, con las cuales ya tuvo que luchar el apóstol Juan, como les dije que vivió hasta fines del primer siglo. Él luchó con Cerinto, él luchó contra todos esos herejes que ya aparecieron en aquella época. No nos dejemos engañar por ella. Lo que ellos dicen que es nuevo es herejía antigua, con traje nuevo, nada más que eso, hermanos. No nos confundamos. Así continúa en el versículo 4, dice, ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo. Entonces aquí nos vamos a tener en la primera parte de este versículo 4, en que dice que no debemos tener atención a fábulas. La palabra fábula también se puede traducir como mitos, ¿ya? Hay una Biblia que es la Biblia de las Américas que la traduce como mitos, ¿ya?
Entonces, acá hay algo sumamente importante, porque no solamente los hermanos de Éfeso tenían que desistir de este error, sino también dejar de pensar erróneamente. Y esto es lo clave. Porque las personas, cuando piensan erróneamente, disciernen erróneamente, viven erróneamente y actúan erróneamente. Porque todo parte en el pensamiento. Si tú piensas erróneamente, vas a vivir erróneamente. Entonces el error estaba en el pensamiento. Se dedicaban a mitos, a genealogías, a cosas interminables. Cuentos de vieja, dice más adelante. Cosas de las cuales muchos de nosotros hemos escuchado. Donde hace algo que se llama el sincretismo, donde se mezcla lo pagano con lo bíblico y se hace una cosa, una mezcla, un brebaje que realmente es mortal. Mezclar las cosas de Dios con las cosas paganas. Ahí en 2 Timoteo, vamos a 2 Timoteo capítulo 4. Pablo sigue hablando de un siervo fiel, le habla a Timoteo nuevamente, le dice, 2 Timoteo 4:4, dice, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, o a los mitos. ¿Ya? Se volverán a las fábulas, se volverán a los mitos. Ahí en 1 Timoteo 4:7 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Desecha eso, no te detengas en eso. Hermano, ¿cuántas veces usted, yo, cualquiera de nosotros nos hemos detenido en conversar estas cosas? Que llega un hermano y te dice, mira, yo leí el libro, no sé, tiempo atrás estaba de moda el libro de Enoch. Y en Enoch decía que los gigantes, que acá, que no, que parece que Enoch era como una especie de extraterrestre. Hermano, no te detengas en eso. No nos detengamos, son mitos, son fábulas. Siempre han existido, siempre han existido. Por eso que esto era algo medio judaico. Vamos a entender por qué era medio judaico. Ahí cuando le escribe a Tito, en Tito capítulo 1, versículo 4, dice, a Tito, verdadero hijo, en la comunión, fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Ya? Después en el versículo 14 dice, no atendiendo a fábulas, ¿qué dice? Judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la... Entonces así había ciertas fábulas judaicas. Ustedes miran, ¿qué son estos de las fábulas judaicas? Bueno, en aquel tiempo los judíos habían hecho un montón de fábulas o mitos que, según ellos, complementaban o explicaban mejor la palabra de Dios. Es así como se escribe algo que se llamó el Talmud. Y dentro del Talmud hay algo que se conoce como la Haggadah, ¿ya? Que eran leyendas, que eran historias, que eran mitos que habían y que ellos los contaban. Incluso hay uno que es muy famoso, que se llama el libro de los jubileos, o llamado el Pequeño Génesis. Y este libro de los jubileos no hacía otra que explicar leyendas, incluso desde el Génesis hasta la entrada a la tierra prometida. Por ejemplo, estoy explicando, podía contar de Sansón, de cómo Sansón, que Sansón era grande, que era fuerte, tenía musculoso, cosas que no dice la Biblia. Probablemente Sansón haya sido un tipo tan normal como cualquiera de nosotros, porque la fuerza que actuaba en Sansón no era la de él, era la de Dios. No necesitaba ser un tipo de 2 metros, pesar 100 kilos y ser un tipo musculoso. Entonces había muchas historias de Adán, que cuando era viejito, que cómo hablaba con sus nietos, que los nietos iban a la casa de él, Adán, y conversaban. Había muchas cosas que estaban en este pequeño Génesis. Entonces los rabinos amaban contar estas historias, amaban contar estas fábulas, estas genealogías. A veces tomaban desde los libros de Esdras, por ejemplo, de las genealogías de las familias de Israel, y tomaban ahí una historia y le contaban a la gente, y eso pasaba. Hermano, eso es lo que le está diciendo ahora. Incluso el propio Jesús, ahí cuando en Mateo 15, léanlo ustedes allá después, anótenlo, Jesús le dice que sus tradiciones han invalidado el mandamiento. Eran tantas las tradiciones que tenía la iglesia, eran tantas las tradiciones que habían de invalidar el mandamiento. Hermanos, en lugar de estudiar la palabra de Dios, hoy en día también hay muchos predicadores que recurren a fábulas milenialistas, por ejemplo en la Navidad también. Cuando hablan de que nombra a los magos,
dicen que eran reyes. La Biblia no nos dice que eran reyes, dicen que le ponen nombres. Incluso había una película muy bonita, si alguien la ha visto, se llama El Cuarto Rey Mago. Como que la Biblia no nos dice cuántos reyes eran, perdón, no nos dice que eran reyes, lo único que dice que eran unos magos de Oriente, no nos dicen que eran 3, ni 2, ni 4, ni 5. Menos nos dice los nombres de ellos. Nunca nos dice que visitaron a Jesús en el pesebre, nos dice que lo visitaron en una casa. Entonces hay todo un montón de cosas que se enreda ahí, y aparece un cuarto rey mago que lleva una perla para regalarle, una esmeralda, no sé, algo así. Entonces, toda la dirección se va en eso y se pierde el foco, que es Jesucristo. Se pierde el foco, que es Jesucristo, que vino a morir por nosotros. Cuando celebramos la Navidad y la cruz, porque la Navidad sin cruz no tiene sentido. Pero nos ponemos a hablar de otras cosas. Eso se refiere con esas fábulas interminables. Hermanos, esta edificación, después dice el apóstol ahí, vuelvo a 1 Timoteo, y dice que acarrean disputas más que bien de edificación, que es por Dios, que es por fe. La edificación es por fe. Hermano, estas cosas te van a acarrear disputas, pero hay una edificación que es por fe. Y aquí voy a entrar a lo que es el verdadero objetivo de cada líder. Cada líder, cada maestro de escuela bíblica, cada pastor, tiene como un objetivo, que es predicar el Evangelio de Jesucristo. El único propósito, la meta de sus luchas deberá ser la mayordomía de la fe requerida por Dios. Usa una palabra, acá dice, ni prestes, dice, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Esa palabra, edificación, esa palabra dice que nosotros, ¿cómo vamos a edificar la iglesia? Mediante la mayordomía. ¿Qué es la mayordomía? Es la administración de la fe en Dios. Esto se explica claramente cuando el apóstol Pablo le escribe a los Corintios. Voy a 1 Corintios capítulo 4. Y Pablo dice así. 1 Corintios capítulo 4, 1 y 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces habla que nosotros somos administradores de los misterios de Dios. Nosotros no vamos a enseñar lo que se nos antoje. Aunque parezca reiterativo, tenemos que cada domingo que nos subimos acá hablar de la cruz y de la sangre de Cristo. Si no, sería como dijo Carlos Spurgeon, si me subo al púlpito y no hablo de la sangre de Cristo, es como entregarlo con un beso. Eso decía. Eso que nunca se nos olvida, hermano. Si estás en una conversación social y te piden hablar de Cristo, y por motivos quizás de que no te encuentren un fanático, que no te digan que eres repetitivo en tu discurso, evitas hablar de la cruz de Cristo, es como entregarlo con un beso. Eso es, así de simple. Nosotros dice que somos administradores de los misterios de Dios. Administradores. Y el administrador debe ser hallado fiel. Esta palabra es la misma que usa Jesús en los evangelios como mayordomo. ¿Se recuerda en capítulo de Lucas 16 cuando hay un mayordomo? Dice que fue un disipador, fue un derrochador, que no administró bien y venía el Señor a pedirle cuenta y tuvo miedo y empezó a vender. Ese era un mal administrador, un mal mayordomo. Nosotros debemos ser fieles, fieles. Los pastores de esta iglesia, los ancianos de esta iglesia, los maestros de esta iglesia, tenemos que ser fieles. Y si algún día el pastor Carlos, yo mismo, un anciano, cualquiera de la iglesia enseña otro evangelio, por favor, hermanos, ¿saben qué? Golpéennos ustedes, porque es mejor que me traten ustedes que me golpeen a que caer bajo las manos de la ira de Dios. Eso sí que sería terrible. Entonces, si ustedes ven en algún momento alguna distorsión de la doctrina, alguna sutileza del enemigo en sus maestros, tanto de discipulado, tanto de la escuela bíblica, tanto del púlpito, de los días lunes, lo que sea, de los días martes con las mujeres, por favor, ustedes tómenlos, porque le hacen un favor a aquella persona. Porque terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Por favor,
Que a ninguno le acontezca eso. Entonces, cuando habla de mayordomo, se habla al que se le ha encomendado algo, al que se le pone por administrador de los bienes de otro. Ese es un mayordomo, el que administra los bienes de otro. En el sentido más elevado de la palabra, el mayordomo es un administrador de tesoros espirituales. Eso somos nosotros. Ese es el misterio que nos dio el Señor. Eso es lo que dice 1 Corintios capítulo 4:1. Somos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, de los bienes espirituales. Hermano, acá se centra en el ejercicio activo de la fe. Estamos hablando de la fe, de la fe. Nosotros tenemos que administrar eso que Dios nos da y debemos ser hallados fiel. Cuando el Señor venga debemos ser hallados fiel. Por eso cuando entendemos el mensaje de Pablo a Timoteo y le dice que te rogué, imagínense a Pablo rogándole, por favor Timoteo, te ruego que te quedes en Éfeso y te ruego que mandes a algunos que enseñan diferentes doctrinas, que mandes. Le está diciendo algo fuerte, algo duro, que no enseñen otra doctrina. La doctrina es la palabra de Dios, es la palabra de Dios la que va a querer contaminar a Satanás. Hermanos, y si nosotros resumimos la doctrina y la palabra de Dios, tenemos que llegar a Marcos. Vamos a Marcos. Marcos capítulo 12 dice así. A Jesús los fariseos dice que para probarlo le preguntaron y le dijeron, dice en Marcos capítulo 12 versículo 28, dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todo? Y le preguntan a Jesús. En el relato paralelo de Lucas dice, para tentarle, para probarle. Jesús responde en el versículo 30, dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. Entonces cuando el predicador, cuando el maestro, cuando enseña, tiene que estar preocupado de las almas. Ese es su propósito. Esa es su meta. Esa es su meta. Él tiene que estar preocupado de las almas. Él no está ahí, hermanos, para ser admirado. Y que los hermanos digan, ¡ay, tanto que sabe! No, no está para eso. Tampoco está para entretener a la gente. Es sumamente triste. Si usted va a una iglesia, entra a la iglesia y ve a un predicador. El predicador habla de su Biblia y empieza a contar su vida. Cuenta sus anécdotas, cuenta lo que le pasó en el verano, cuenta que el Señor lo ayudó porque se estaba ahogando en la playa y de repente el Señor lo sacó y cuenta una historia, cuenta una anécdota y entre medio hace por ahí unas ilustraciones. Varias ilustraciones por aquí y por allá, se termina el sermón y lo más terrible es que los oyentes creen que escucharon la palabra de Dios, pero no escucharon la palabra de Dios. Escucharon cualquier cosa. Escucharon las anécdotas del predicador, escucharon la historia a lo mejor de algún hijo del predicador, escucharon sus experiencias personales, pero la palabra de Dios no fue expuesta, hermanos. Entonces eso es lo que tenemos que tener cuidado. Por eso es que es tan delicado cuando Pablo dice que somos administradores de los misterios de Dios. Nosotros los que estamos predicando, nosotros los que estamos enseñando. Es como cuando Pablo le dice a los Gálatas, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión vale algo, sino la fe en el amor. ¿Qué es el amor? Es predicar el evangelio a las criaturas que se pierden. Eso es el amor. Hermanos, nosotros no podemos quedarnos muchas veces en decir qué bonito el mensaje, porque puede ser muy superficial, puede haber manejado sus emociones, puede haber predicador haber manipulado sus emociones. Lo que usted tiene que escuchar es la palabra verdadera. La palabra verdadera lo va a quebrar, lo va a emocionar, lo va a hacer llorar, lo va a hacer caer de rodillas, como Tomás cuando dice que ve a Cristo resucitado y toca su mano y toca su costado y dice, Señor mío y Dios mío, y cae de rodillas. Lo mismo,
Eso es la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios vamos a ver a Jesucristo. Cuando Jesús va resucitado, camino a Maús, y encuentra a los 2 discípulos, y dice que le abrió las escrituras, que hablaban, todas las escrituras hablaban de Jesús, todas. Desde el principio, desde el Génesis hablaba de Cristo, el tipo de Cristo. En la palabra de Dios vamos a encontrar a Jesús, no en las fábulas, no en los mitos, no en las leyendas, no en las genealogías interminables. ¿Cómo aplicamos toda esta enseñanza para nosotros? Hermanos, la preocupación por las fábulas y la genealogía resultaba en algo que no era edificación, sino que resultaba en contiendas de palabra. Fíjense que de repente pasa eso también. Empezar a discutir sobre la palabra, el origen, esto, la genealogía, pero no era edificación para la iglesia. ¿Me explico? Puede ser que en una reunión de hermanos de la iglesia, alguno de los presentes esté pasando por un problema terrible de salud familiar, de un hijo, de una hija, de sus padres, no sé. Alguien que se está muriendo. O con problemas quizás de separación en su matrimonio, no sabemos. Y nos ponemos a hablar del origen de la palabra. Y nos ponemos a hablar de la genealogía. Y nos ponemos a hablar de que a lo mejor Daniel, ¿por qué se quedó en Babilonia y no volvió con el remanente fiel? Y empezamos a elucubrar por qué Daniel se quedó allá, por qué no se vino con Zorobabel. Bueno, tuvo la oportunidad de haber venido con Nehemías, tampoco lo hizo, y empezamos a buscarlo. Si la palabra no nos dice, no nos dice. No nos detengamos en eso. Fíjense lo que dice acá. Voy a leer 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 4, dice. Está hablando nuevamente a los ministros, dice, está envanecido, nada sabe y deliria acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Es decir, cuando nos enredamos, Pablo aquí en 1 Timoteo 4 dice, estas analogías interminables que acarrean, después de la coma dice, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios. Entonces cuidado con enredarnos con palabras, con genealogías, con cosas que no acarrean más bien disputa que edificación. Segunda Timoteo capítulo 2. Lo vamos a ver por encima un poco porque ya llegaremos allá en un tiempo más. Segunda Timoteo 2:14 dice así. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Más evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Fíjense que hay una herejía. Ya se efectuó la resurrección, no hay resurrección. Y trastornaban la fe de ellos. Después vamos a explicar lo que es la gangrena. Por ahora limitémonos a pensar que era un tejido muerto, ¿ya? Porque no hay irrigación sanguínea. Entonces eso pasa la gangrena. Lo mismo puede pasar en el cuerpo de Cristo. Hermanos, nosotros no debemos actuar así. No debemos preocuparnos de esas cosas. Preocupemos de lo que edifica, del amor, del Evangelio de Cristo. Toda religión falsa va a ser falsa por dos cosas. Va a ser falsa porque se va a distorsionar la palabra. ¿Y cómo se va a distorsionar la palabra? La doctrina más atacada en la historia ha sido la salvación por gracia, por medio de la fe. La salvación por gracia, por medio de la fe, es la doctrina más atacada. Vamos a ver un pasaje que está en Mateo 13. Ya vamos a ir terminando luego. Vamos a ir viendo estos últimos pasajes. Nos quedan unos pocos más. En Mateo capítulo 13. Versículo 24 dice así. El Señor Jesús le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo.
Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Hermanos, eso es lo que está pasando. Cuando se siembra la palabra, el enemigo va a sembrar cizaña. En la historia de la humanidad, solo existen dos categorías de religión, por decirlo así. Una que es por la gracia y la otra que es por las obras. La primera es la religión de la gracia, del logro divino, de que Dios en Cristo logró la salvación sin esfuerzo humano. Esa es la primera. La segunda es la salvación por sus propios esfuerzos, mediante buenas obras, por ceremonias, por rituales, por religiones. Los falsos maestros de Éfeso, como todos los falsos maestros de toda la historia, ofrecían un camino a Dios que requería de esfuerzos humanos. Requería esfuerzos humanos. El ascetismo religioso, la adoración a los ángeles, un montón de cosas. Pero eso está en el segundo camino que lleva a la perdición. Cuando Pablo le escribe a los Gálatas, le dice: y si alguno predicara otro evangelio distinto al que nosotros le hemos predicado, sea anatema. Sea anatema. Hermano, llegará un momento en que Dios mismo hará una separación, tomará la cizaña, la pondrá en unos manojos y la tirará al fuego que arde. Pero dirá al trigo: lo guardará en su granero. Y será cuando te diga: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Seamos firmes, mantengámonos firmes. Incluso el propio apóstol Pablo, ya para terminar, voy a repetir, cuando él le escribe a los romanos en el capítulo 8 y al final ya del capítulo 8 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque somos tus hijos. Te damos gracias, Señor, porque tú has puesto en nosotros, Señor, la palabra de Dios. Gracias, Señor, te damos por los maestros de nuestra iglesia. Te damos gracias, Señor, por los pastores que han habido también en nuestra iglesia. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor, por nuestros ancianos, por los líderes, Señor, que predican la sana doctrina. Cuídalos del mal, protégelos, Señor, de no caer en ningún momento en fábulas, en leyendas interminables, en genealogías y cosas que son disputas que acarrean más perdición que bendición. Señor, también te pido por cada uno de mis hermanos que nos está viendo, que tú en su hogar, en sus casas, los protejas del maligno, los cuides del mal, que los ayudes a leer su palabra, que puedan entender, Señor, y regocijarse en ella. Todo lo rogamos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén.